Gente bonita, saludos y bendiciones y entramos al estudio de Efesios número 3 y estamos dentro del primer capítulo. Entonces voy a leer Efesios 1 del 7, bueno, desde el 6 para tomar el contexto. El versículo 6 lo estudiamos en la pasada, pero trae una palabrita ahí que vamos a usar para que nos dé el contexto de quién estamos hablando. Dice, versículo 6 del capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está hablando del amado, y esto es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. El versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahí va a tocar la historia las voy a estar, historia del libro, de todo el libro, la voy a estar tocando constantemente, pero tomando con énfasis ciertos puntos que nos van a dar, digamos que fuerza o contexto o algún punto de valor, de fuerza, que vale la pena ahora sí que repasar, retomar. Y pues voy a estar mencionándoles mucho la historia del libro cada inicio de estudio. Antes de tocar el primer punto, y lo que vamos a ver hoy es pura introducción a este estudio número 3 y, como les digo, la historia. Ahora sí que vamos a tocar historia o sea, de la cultura cultural, de las tradiciones, unas que valen la pena mencionar muchas veces en todos los estudios, y la doctrina del libro. En sí es lo que vamos a tocar en este intro. Así que Pablo es el autor del libro y se cree, por las posibilidades, muy posible que fue escrito en Roma en su primer encarcelamiento, y su fecha data con mucha cercanía entre el 60 y el 63 después de Cristo. Ahora sí que esta ciudad griega, ahora sí que legal o gobernada de alguna forma por todo el Imperio Romano, fue fundada 1300 años al menos antes de Cristo, en el siglo I, bueno, en el siglo I de la era cristiana. Era una ciudad portuaria y de las más importantes de las provincias romanas en Asia Menor. Y actualmente abarcaría parte occidental de la actual Turquía. Si viajan a Turquía, yo he visto videos, no he viajado allá, pueden ver muchas cosas de esta cultura romana y varias cosas importantes de aquel tiempo, que son ahora sí que centros religiosos, culturales y comercial. Sobre todo que en el tiempo de Pablo, Artemisa era la atracción principal, pero era bien famosa porque también se conjuraban documentos. Este punto es bien importante. Se conjuraban y documentaban toda clase de libros que hablaban de temas de magia, hechicería. Entonces, con el tiempo llegó a conocerse como Efesia Grámata, algo así como, pues no solamente eran personas que sabían escribir, leer y digamos que tenían un buen conocimiento de comunicación oral y escrita, pero también algo de un pensamiento más científico. ¿Vale? Entonces, especialmente este detalle
lo voy a estar mencionando varias veces, ya que eran personas analíticas, racionales, donde estudiaban magia, todos sus procesas, magia, brujería, hechicería, todo este áreas de espiritismo y ocultismo ya más, pues sí, realmente son muy oscuros todos estos temas, y sobre todo en este tiempo y en esta área. Pero ellos vean todos esos procesos y como les digo que ellos veían pues el proceso, veían resultados y los documentaban. Entonces, cuando Pablo les escribe una carta, también documenta, hablando de la carta de Éfeso o la carta a los Efesios, documenta el proceso de crecimiento de un creyente tal cual es una manera de que es esta cultura. Qué casualidad, ¿no? Que Pablo, no creo que sea casualidad, creo que fue muy influenciado por la ciudad, pero a la misma vez por el Espíritu Santo, hablándoles al, ahora sí quedándoles en el mero cora, ¿no? A este pueblo, a esta parte y a la gente que andaba por aquí, porque gente fue de fuera, mucha gente transitaba por este punto importante, tanto que llegó a ser la base de Pablo para alcanzar a toda Asia, y se dice en la Biblia, y es la palabra de Dios, entonces no por algo está ahí. Son detalles que nos enseñan que esta es su palabra, no toda la historia está escrita, hay muchos detalles que no se escriben en la Biblia porque no son palabra de Dios, es decir, no es lo que Dios nos quiere enseñar. Solamente Dios establece varios puntos de historia que están en un contexto con varios principios y nos llevan a la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de la persona que escribió, no recuerdo qué persona lo escribió hablando de mano propia, pero obviamente el autor es Pablo. Muchas veces Pablo le dicta a alguien más y esa persona lo escribe, y otras donde sí establece: yo, Pablo, de mi misma mano escribí estas cartas. Vale, entonces, esta cultura donde habla de una cultura de inteligencia, de inteligencia, de raciocismo, de análisis, pues prácticamente recibe esta carta que no solamente es para ellos, sino para todas nosotras personas que estamos bien conectados a este tipo de, ahora sí que, cultura, forma de ser, porque no cualquiera tiene, digamos que esa esencia de ver, observar, analizar y documentar para poder mostrar a otros. Varia gente se especializa en eso y lo digo yo y lo menciono yo porque yo soy ingeniero mecánico, pero siempre he estado trabajando en ingeniería de procesos y mejora continua, y en ambos o en todas las áreas que he estado, lo principal de mi función era documentar el proceso y documentar los cambios y mejoras y los procesos donde que se cambió, por qué, todo el análisis de los problemas, de las fallas, las soluciones. Y entonces entiendo mucho el tipo de mentalidad que pueden tener ellos, porque es prácticamente a lo que yo también he estado, digamos que trabajando, y se me hace algo como que procesos. Toda mi vida he estado viendo el proceso, toda mi vida he estado documentándolo, estableciendo, cambiando, mejorando, etcétera. Bueno, pues aquí Pablo prácticamente hace eso, pero a un nivel espiritual. Entonces, qué interesante. Esto es parte de la historia, pero ya con sabor a la doctrina. Entonces, ya tocando completamente la doctrina, que ya la mencioné ya, pero vamos a darle un poquito más de centralización, ¿vale? Entonces, parte de historia, pero ya más con doctrina. Pablo, cuando les manda esta carta, documenta todo el proceso del creyente desde la persona mala y alejada de Dios, lleno de pecado, hasta ser perfeccionado para cumplir la obra de Dios, ya hablando de un nivel de maestro o un nivel mencionado también como anciano.
no estoy hablando de la edad, sino de un nivel de madurez espiritual, de un líder que también puede ser un pastor. No todos son llamados a ser misioneros y pastores, pero sí todos somos llamados a crecer a un nivel de la altura de la plenitud de Cristo, que aquí lo toca bastante bien, y si es mi libro que más vamos a agarrar. Para cuando hablamos de crecimiento, agarramos Efesios 4, que son los detalles de edificación completa y el crecimiento del creyente. Ya más, sí, pues ya más como el proceso completo tangible. Aquí estamos viendo bases, allá ya vemos metas y la obra que tiene que hacer este líder. Entonces, doctrinalmente, esta carta no menciona ningún problema, solo el proceso del crecimiento del cristiano y del trabajo en el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque en Apocalipsis sí marca un error, solo uno, que es el peor, y es dejar a su primer amor, que es Dios, dejar a Dios como su primer amor. Y él le regaña y les mete una buena, pero muy buena corrección o... Sí, ¿qué palabras está? Sí, es una enseñanza pesada, pero que al final de cuentas busca a Dios regresarnos a ese primer amor con Dios. Entonces, y les dice, recuerden por tanto desde dónde han caído. Y les habla de regresar a lo que hacían al principio, lo cual menciona todo en esta carta. Aquí tienes que regresar a lo que dice la carta de Efesios prácticamente, que inicia con tu primer amor, que es tener una relación con Dios. Que vamos a tocar mucho esa palabra de tienes que tener una relación con Dios, es decir, estar orando, estar leyendo. Cuando oras, tú hablas a Dios, cuando lees, tú escuchas a Dios, pero no hay que meterle tanto como que momento mágico o místico, es simplemente aprender el corazón de Dios que está escrito ahí y que Dios nos lo revela sin muchas cosas sobrenaturales. Es como estudiar una ciencia más, pero en este caso a quien realmente vamos a conocer es a Dios. El punto principal de cada cosa que estamos viendo es conocer más a Dios, conocer su naturaleza y qué es lo que no le agrada y lo que no debemos hacer y cosas. Son principios, pero con esos detalles, con esas historias, vamos conociendo a Dios y entendemos el poder doctrinal que tiene cada detalle. Cuando vamos creciendo, entre más crezcamos, vamos a tener más entendimiento que el Espíritu Santo nos enseña esos puntos doctrinales. Entonces podemos aplicarlos con todo el poder de esa doctrina, porque escuchen, muchas veces te enseñan a hacer un devocional, que está bien, pero cuando solo aprendes el devocional no tiene la fuerza porque no entiendes la doctrina. Y si no entiendes la doctrina es porque no estás conociendo el principio de Dios. Y aquí vamos a ver unos principios bien básicos. Son bien básicos, pero a la misma vez te va a dar un choque, en serio, te va a dar un choque porque prácticamente estamos programados para nosotros hacer los cambios, para nosotros ser, y aquí va a ser elegir que Dios haga y que Él haga. Y para cumplir lo que debemos de hacer, necesitamos que Él haga. No, está tremendo este estudio 3, esta primera parte básica, porque habla de la obra de Dios en nosotros. Y en esta obra no hay mucho que hacer de nuestra parte. Realmente todo es Cristo en nosotros y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. O sea, todo lo anterior que vimos de doctrina, hablando del proceso del crecimiento, que acompañaba con historia, lo vamos a aplicar. ¿Cómo lo aplicamos? Pues, ok, va. Dios aquí llega a un punto que te está retando diciendo que vas a ser, que
¿Qué quieres hacer? ¿Vas a entrarle al proceso completo de salvación, transformación, perfección espiritual con Dios? ¿O simplemente no y rechazar a Dios? ¿O cuando llegue algún ataque fuerte del diablo o engaños o tentación, vas a caer, ceder, rendirte, alejarte de Dios? Ese es el primer punto del proceso. Vas a entrar al proceso en el cual Dios te va a llevar a transformarte, a crecer espiritualmente, o no. Y la mayor parte de la gente, incluso hay gente, fíjate, incluso hay gente en la iglesia que ha caído, pero ahí están, por tradición, por vida social, por costumbre. Mucha gente está en la iglesia y está caída o no está llevando el proceso o alguna cosa en que ya rechazó entrar al proceso. Puede estar, digamos, como en la banca lesionado, o que esta persona pues ha sido engañada, ya cayó en la tentación y ya se alejó de Dios, pero asiste a la iglesia, pero está lejos de Dios. Y está tremendo, está tremendo. Vale, entonces prácticamente esa es la pauta principal con un toque de este libro, pero ahora vamos a llevar esta parte de este estudio 3. Vimos lo de todo el libro en general, ahora vamos a empezar a una introducción de este estudio. Ahora, vamos a tocar la parte como historia, doctrina devocional, ya más en conjunto después de todo lo que vimos, porque es el cuadro general, que es el contexto que va a girar en torno a este estudio. Acuérdense que estamos viendo estudios y yo voy a estar subiendo punto por punto de cada estudio. O sea, un estudio va a tener varios puntos, pero este estudio solamente es del capítulo 1 de todo el estudio de Efesios. Entonces entro a esto histórico, doctrinal y devocional de este estudio 3. Y vamos a ver la obra y resultado de Cristo en nosotros. Esto conlleva mucho de lo que Dios hace en nosotros por su gracia sin merecerlo. Cuando nosotros lo aceptamos como Salvador personal y el Señor y Señor de nuestras vidas, entregándole el corazón y obvio depositando nuestra fe en Él, ahí es cuando empieza nuestro proceso y parte de este proceso de crecimiento del creyente, que hablando de historia, que ya hablamos de esta historia que Pablo hace, que yo creo que posiblemente fue completamente influenciado por la cultura, pero sé que sí es influenciado por el Espíritu Santo, porque obviamente la Biblia, los escritores fueron influenciados 100% por el Espíritu Santo, o sea, es palabra de Dios al final de cuentas. Donde Pablo, conforme a la cultura que documenta sus procesos de sus libros de brujería, hechicería, espiritismo, etc., Pablo también escribe a ellos basándose en esta subcultura, que es lo que yo creo, porque es como que muy obvio, entonces no creo que sea casualidad. Entonces, pues aquí vemos estos principios básicos del crecimiento documentados, pero esto es lo que tú vas a permitir que Dios haga en ti. Lo que vamos a ver en el estudio 3 es lo que Dios va a obrar en ti si tú se lo permites. El reto sería, ¿estás dispuesto a dejar que Dios obre en ti en cada área de tu vida? Incluso para hacer su voluntad, tú tienes que rendir tu voluntad para que Él obre en ti. Pero aunque tú quieras hacer su voluntad, no puedes hacerla sin que Él haga cambios y su obra en ti. Por eso el reto es así. Tú vas a elegir dejar vivir a Cristo bueno, el reto va así, y así se llama el tercer estudio. Si tú vas a elegir dejar vivir a Cristo en ti, en mi caso, elegir dejar vivir a Cristo en mí. Y este es el estudio número 3, esta es la introducción, que vamos a estar viendo cómo vamos a elegir dejar vivir a Cristo en nosotros. Y espero que vaya empezando a jalarte, ahora sí que a captar y enfocar tu atención en Dios para que puedas escuchar de todo tu corazón. Y ahora sí vamos a entrar al punto número 1,
que va en el siguiente audio, así que escúchalo, no te despegues.